Hay historias que no deberían contarse, no porque sean mentiras, sino porque son demasiado verdaderas. Lo que sigue fue encontrado en un cuaderno de notas perteneciente a un hombre llamado Callum Drever, residente del pequeño pueblo costero de Dunmorrow, en las Hébridas exteriores de Escocia. Las páginas olían a sal y a algo más, algo que ninguno de quienes las encontraron supo nombrar con precisión. Nadie ha vuelto a dormir tranquilo después de leerlas. No cierres los ojos. Lo primero que noté fue el silencio. No el silencio ordinario de Dunmorrow a las 3 de la mañana, ese silencio húmedo y oceánico que conocía de memoria después de 4 años trabajando el turno nocturno en la estación de radio costera. Un silencio habitado por el rumor del agua contra las piedras, por el viento arrastrándose sobre los tejados de pizarra, por el crujido artrítico de los muelles viejos. Sino otro silencio completamente distinto. Un silencio activo, un silencio que respiraba. Esa noche, la del 14 de octubre, yo estaba sentado frente al panel de transmisión con una taza de té frío entre las manos y los auriculares colgados sobre el cuello, monitoreando las frecuencias de emergencia como hacía siempre durante el turno de medianoche a las 6. Afuera, el faro de Dunmorrow giraba en la oscuridad con esa parsimonia de siempre, lamiendo los acantilados con su lengua de luz cada 12 segundos exactos. Había algo hipnótico en ese ritmo. Llevaba meses contando esos destellos sin darme cuenta, como se cuentan los latidos del corazón cuando uno no puede dormir. 12 segundos, 12 segundos, 12. Debía haberme quedado dormido. No lo recuerdo así. No recuerdo el momento exacto en que mis ojos se cerraron, pero supongo que fue lo que ocurrió, porque lo que vino después no tenía la textura de la vigilia. O quizás sí la tenía. Y eso era lo peor. Estaba de pie en un lugar que no era lugar. No hay manera más honesta de decirlo. El suelo bajo mis pies no era suelo, sino ausencia de suelo, una oscuridad tan sólida y tan profunda que sostenía mi peso como si fuera hormigón. Sobre mí, si acaso existía un sobre en ese espacio sin ejes ni referencia, se extendía el cielo más negro que jamás había contemplado. No el negro de una noche sin luna, no el negro del fondo del océano, negro absoluto, negro primordial, el negro que había antes de que la luz decidiera existir. Y en ese negro había estrellas. Cometí el error de mirarlas. Eran demasiadas, más estrellas de las que el universo conocido podría contener, apiñadas en constelaciones imposibles, en geometrías que ofendían algo dentro de mí que no sabía que existía hasta ese momento. Algún instinto antiguo, prelingüístico, que reconocía el peligro en la forma antes de que la mente consciente pudiera procesar de qué peligro se trataba. Las estrellas no titilaban. Ardían fijas, quietas, observando. Y detrás de ellas, detrás, entre, dentro, sobre. Era difícil precisar la preposición correcta porque las dimensiones estaban haciendo algo que las dimensiones no deberían hacer. Había algo. No puedo describirlo. He intentado hacerlo en estas páginas durante días, y cada vez que acerco el bolígrafo al papel, algo en mi mente da un paso atrás, como quien se asoma a un acantilado y siente que sus pies quieren retroceder solos, sin pedirle permiso al resto del cuerpo. Solo puedo decir esto. Era grande. No grande como una montaña o un planeta o una estrella. Grande de otra manera. Grande como una idea es grande. Como un concepto que no cabe en el lenguaje y que aplasta el pensamiento con su sola presencia. Y estaba esperando. No sé cuánto tiempo estuve allí. En ese lugar el tiempo no funcionaba como debería. Se estiraba y se contraía, y a veces parecía detenerse del todo, como una cinta magnética trabada en una posición. Pero eventualmente noté que no estaba solo. A mi alrededor, dispersas en esa oscuridad sin fondo, había otras figuras, siluetas de personas que también miraban hacia arriba, hacia eso que esperaba detrás de las estrellas. Reconocí algo en la forma en que estaban de pie. La rigidez particular de quien ha sido paralizado por el miedo. No el miedo agudo y cortante del peligro físico, sino ese otro miedo, el miedo profundo, el que te llega del fondo del estómago y sube hasta saturar cada célula del cuerpo. Entonces lo escuché, o quizás lo sentí, o quizás simplemente lo supe, de la manera en que en los sueños uno sabe cosas sin que nadie las diga.
No debes volver a dormir. Desperté con el panel de transmisión encendido en rojo y la taza de té volcada sobre el suelo. Mis mejillas estaban húmedas. Había estado llorando. Durante los primeros días no le di demasiada importancia. Un sueño vívido, me dije. El resultado acumulado de demasiados turnos nocturnos, demasiado café, demasiada soledad en esa caseta de radio a la orilla del mundo. Dunmorrow es un pueblo de 600 almas en el mejor de los casos. Un nombre que no aparece en la mayoría de los mapas modernos, encajado entre los acantilados del noroeste escocés como un puñado de piedras que alguien olvidó barrer hacia el mar. Yo había llegado hacía 4 años, huyendo sin decírmelo a mí mismo de algo en Edimburgo que nunca llegué a nombrar con precisión. Una ruptura, un trabajo que se fue deshaciendo, la sensación creciente de que la ciudad me estaba tragando, y me había quedado por las razones vagas con que uno se queda en los lugares. El alquiler barato, la señora McPhee que me dejaba las tartas de avena en la puerta los jueves, el sonido del mar que por alguna razón me hacía sentir menos solo que el ruido de las personas. En Dunmorrow, la extrañeza era otra, una extrañeza tranquila, de musgo y granito y niebla, que no amenazaba sino que simplemente existía. O así había sido hasta esa noche. Una semana después del sueño, Morag Henderson, la mujer que atendía la pequeña librería de la calle Harbour, dejó de abrir el negocio. Su marido, Dougie, dijo al principio que estaba enferma. Luego dijo que estaba un poco perturbada. Luego dejó de decir nada. La vi una vez desde la ventana de mi bicicleta mientras pedalaba de vuelta del turno. Estaba de pie en el jardín trasero, a las 2 de la tarde, mirando el cielo con los brazos pegados al cuerpo, quieta como una estaca. No parpadeaba. Dudé en detenerme, pero seguí pedaleando, diciéndome que no era asunto mío, diciéndome que la gente tiene sus cosas. Entonces Archie Cairns, el pescador que salía al mar cada mañana desde que tenía 16 años sin excepción conocida, no salió un martes, ni el miércoles. Cuando alguien fue a su barca, la encontraron amarrada como siempre, pero con las cuerdas anudadas de una manera extraña, en patrones que ningún marinero usaría, que ningún marinero reconocía, como si alguien hubiera intentado atar algo que no obedecía a la geometría ordinaria de las cuerdas y los nudos. Pero lo que me puso verdaderamente en alerta fue la radio. Mi trabajo consistía en monitorear frecuencias, registrar comunicaciones de emergencia marítima, coordinarse con la guardia costera. Era un trabajo silencioso y solitario y perfecto para mí. Pero aquella noche, 10 días después del sueño, empecé a captar algo en una frecuencia que no debería tener nada. Una voz, o algo que se parecía a una voz, que repetía sin pausa y sin variación, con la cadencia monocorde de algo que no entiende lo que dice pero lo ha memorizado perfectamente. No debes volver a dormir. No debes volver a dormir. No debes volver a dormir. La grabé. 20 minutos de esa frase, idéntica en cada repetición, sin estática, sin interferencia, clara como una nota musical mantenida por un instrumento que no necesita respirar. La envié a mis superiores en la coordinadora costera de Stornoway y obtuve como respuesta un correo escueto que decía que investigarían el origen de la señal y que, por el momento, no había causa de alarma. Nunca volvieron a escribirme sobre el tema. Esa noche decidí que no dormiría. No fue una decisión heroica ni particularmente racional. Fue más bien el resultado de sumar las piezas, el sueño, la frase, Morag paralizada en el jardín, Archie y sus cuerdas imposibles, la voz en la radio. Sumadas, esas piezas formaban algo que mi mente se resistía a articular, pero que mis tripas entendían perfectamente. Así que preparé una cafetera entera, saqué el cuaderno donde normalmente anoto las lecturas de los instrumentos y empecé a escribir todo lo que recordaba del sueño, como si nombrarlo pudiera reducirlo, como si las palabras fueran una jaula. Esa misma noche, mientras escribía, encendí el ordenador portátil y busqué en Internet lo que no sabía bien cómo buscar. Probé pesadilla colectiva, sueño compartido, voces en frecuencias de radio. Los primeros resultados eran basura. Foros de conspiraciones, blogs de esoterismo barato, artículos de psicología sobre el sueño lúcido. Pero debajo de esa capa superficial, en foros más oscuros y menos indexados, empecé a encontrar algo diferente. Cientos de personas describiendo exactamente el mismo sueño. El cielo negro, las estrellas demasiado numerosas, la cosa detrás de ellas. Y la frase, siempre la frase,
idéntica en inglés, en español, en japonés, en árabe, en idiomas que no reconocí y que alguien en los hilos identificaba como suajili, como tagalo, como mandarín. No debes volver a dormir. La misma frase en cada lengua, como si hubiera sido traducida por alguien, o algo, que conocía todos los idiomas con igual profundidad y ninguno con verdadero afecto por sus matices. Como si el mensaje importara más que el idioma que lo transportaba. Los hilos más recientes, los de las últimas 48 horas, tenían un elemento nuevo. La gente que había vuelto a dormir después del sueño había desaparecido. No estaban muertos, que se supiera. No había cuerpos. Simplemente no estaban. Las camas vacías, las puertas sin cerrar por dentro, los perros ladrando en casas de pronto vacías. En Corea del Sur, según un usuario que escribía en un inglés nervioso y fragmentado, habían desaparecido 14 personas en un solo edificio de apartamentos en el plazo de 3 noches. En Brasil, una familia entera de 6. En Noruega, en Australia, en Nigeria, en la India. El patrón era el mismo en todas partes: el sueño, la vigilia aterrorizada y luego, para quienes sucumbían al agotamiento, la desaparición. Los gobiernos, según los foros, lo sabían o sospechaban. En varios países había habido conferencias de prensa canceladas a última hora, comunicados de salud pública que hablaban de episodios de sonambulismo atípico, con un vocabulario tan cuidadosamente vago que resultaba más revelador que el silencio. En el Reino Unido, el Ministerio de Salud había publicado una nota breve sobre alteraciones del sueño de origen desconocido, recomendando consultar al médico de cabecera. Nadie mencionaba las desapariciones. Nadie mencionaba la frase. Cerré el ordenador a las 4 de la mañana con las manos temblando levemente y el corazón dando golpes irregulares, y me serví otra taza de café y me dije, no voy a dormir, no voy a cerrar los ojos. Y lo creí. El primer día sin dormir fue tolerable, incómodo, denso, con ese peso específico que la privación de sueño pone sobre los párpados y que obliga a parpadear con más frecuencia de lo normal, como si los ojos intentaran compensar colectivamente lo que el cerebro no está recibiendo. Pero tolerable. Me moví por Dunmorrow como siempre, cumplí el turno nocturno, caminé por la playa durante el amanecer con el viento golpeándome la cara y diciéndome que mientras sintiera ese frío estaba bien. Estaba aquí. Estaba despierto. Noté algunas cosas, sin embargo. Más gente mirando el cielo. No era una observación fácil de cuantificar. En un pueblo de pescadores y gente de mar, mirar el cielo es una costumbre funcional, tiene que ver con el tiempo y las mareas. Pero había algo diferente en la forma en que lo hacían ahora. No miraban el cielo para leer el clima. Miraban el cielo como si esperaran algo, o como si algo les hubiera dicho que miraran. El mismo tipo de inmovilidad que había visto en Morak, multiplicada ahora. El cartero frente a la oficina de correos. 2 adolescentes apoyados en la pared del pub. La señora McPhee en su porche. Quietos, mirando hacia arriba. Pregunté a Dougie Henderson cómo estaba Morak. Me dijo que seguía igual. Le pregunté si había dormido bien. Se quedó en silencio un momento demasiado largo antes de contestar que sí, que bien, y cambió de tema con una torpeza que revelaba exactamente lo contrario de lo que pretendía. Esa noche, al pasar por la calle donde vivían los Henderson, vi que la luz del dormitorio estaba encendida a las 3 de la madrugada. Detrás de la cortina, inmóvil, la silueta de Morak seguía mirando hacia afuera. El segundo día sin dormir fue más difícil. El peso sobre los párpados se convirtió en algo parecido al dolor. Los bordes de las cosas empezaron a tener una levísima imprecisión, como fotografías tomadas con un lente que necesita ser limpiado. Bebí café hasta que me dolió el estómago y comí lo que encontré. Galletas, queso, una naranja que estaba a punto de pudrirse. Sin que el hambre me indicara nada, porque el hambre también parecía estar funcionando mal, apareciendo y desapareciendo sin relación con el tiempo transcurrido desde la última comida. A las 11 de la mañana del segundo día vi algo en la calle mayor que no debería haber estado allí. Una sombra. No era la sombra de nada. No había nadie cerca de donde proyectaba su forma sobre los adoquines húmedos. Era una sombra humana, de pie, apuntando en la dirección equivocada respecto a la luz del sol, cuya posición en el cielo era perfectamente clara, perfectamente definitoria, completamente inmóvil. Me detuve. La miré.
La sombra no se movió. Después de quizás un minuto, cuando levanté los ojos del suelo y los dirigí hacia el edificio detrás del cual debería haber estado el cuerpo que la proyectaba, no había nadie. Cuando volví a mirar el suelo, la sombra había desaparecido. Me dije que era el agotamiento. El cerebro privado de sueño produce alucinaciones. Lo sabía, lo había leído. Era un hecho conocido de la fisiología humana. Pero entonces, ¿por qué la sombra había estado fría? ¿Por qué, al pasar por encima de ella con el pie, solo un segundo, solo rozarla, había sentido un descenso brusco de temperatura, como meter la mano en agua helada? Las alucinaciones visuales no producen sensaciones táctiles. O eso creía yo, o eso creía antes. Esa tarde, en el turno, revisé los foros de nuevo. Las noticias eran peores. En Tokio habían desaparecido 32 personas en 48 horas, suficientes para que los medios locales empezaran a cubrirlo, aunque con una cautela que bordeaba la distorsión deliberada. Hablaban de episodios de ausencia inexplicable y posible actividad de grupos sectarios. En México habían desaparecido familias enteras de 2 comunidades rurales en Oaxaca. El gobierno mexicano había declarado la zona de acceso restringido sin dar explicaciones satisfactorias. En Francia, el ministro de Interior había dado una rueda de prensa brevísima en la que usó la frase «situación bajo control» 4 veces en 3 minutos, lo que en el lenguaje de los gobiernos equivale a admitir que la situación está completamente fuera de control. Un usuario en uno de los foros, alguien que se identificaba como neurocientífico en una universidad que no nombraba, había publicado una hipótesis que me heló la sangre de una manera distinta al frío de la sombra. Más intelectual y por eso mismo más duradera, el sueño no es solo un estado fisiológico de recuperación. Desde Freud hasta las investigaciones más recientes de neurociencia cognitiva, hemos sabido que el sueño, especialmente la fase REM, implica una suerte de apertura. Las defensas cognitivas que filtran y organizan la experiencia sensorial se relajan, y la mente queda expuesta a procesos que durante la vigilia están suprimidos. Si existiera algo, una entidad, una fuerza, llámese como se quiera, que se comunica o actúa en un rango de percepción normalmente inaccesible para la conciencia despierta, el sueño sería exactamente la ventana que necesitaría. No una metáfora de ventana, una ventana real, y como toda ventana puede ser atravesada en ambas direcciones. El post había recibido 200 respuestas en 4 horas y luego había desaparecido del hilo. El usuario también. Al tercer día sin dormir comencé a perder la arquitectura del tiempo. No de manera dramática, no como en las películas, donde el personaje de pronto no sabe si es de día o de noche y cae al suelo convulsionando, sino de una manera mucho más sutil y por eso mismo mucho más aterradora. Simplemente empecé a no poder ubicar los momentos. Una conversación que creía haber tenido esa mañana resultaba haber ocurrido el día anterior. Un mensaje que recordaba haber enviado no estaba en mi historial de enviados. El turno de radio, que duraba 6 horas exactas con el contador digital frente a mis ojos, a veces se sentía de 40 minutos y a veces de 2 días. Las sombras habían proliferado. Ya no eran solo una. Por las calles de Don Morrow, si uno las miraba con el rabillo del ojo, porque mirándolas directamente tendían a desvanecerse, podían verse dispersas en las esquinas, pegadas a los muros, proyectadas sobre el asfalto en ángulos imposibles, inmóviles siempre, esperando, siempre, aunque no fuera posible saber qué esperaban exactamente. Una noche conté 9 desde la ventana de la caseta de radio, repartidas a lo largo del muelle, quietas como puntos de sutura en la oscuridad. Intenté hablar con el sargento Gillis, el único representante de la autoridad local en Don Morrow. Un hombre masivo y flemático que llevaba 20 años resolviendo disputas de límites de propiedad y accidentes de tráfico menores con la misma ecuanimidad impasible. Le dije que había observado comportamientos extraños en varios vecinos, que había visto sombras sin fuente, que había captado una señal de radio anómala que podría estar relacionada con desapariciones documentadas en otras partes del mundo. Me miró durante un buen rato. Luego me dijo que llevara cuidado conduciendo si no estaba durmiendo bien. Al salir de la comisaría vi que tenía los ojos rojos, del tipo de rojo que viene de haber llorado sin limpiar las lágrimas, de haberse secado los ojos con el dorso de la mano y seguir adelante. Sargento Gillis, que en 20 años no había visto llorar, o eso decían todos en el pueblo. Me pregunté cuántas noches llevaba sin dormir él también.
Me pregunté si había tenido el sueño. Me pregunté si ya había tomado la decisión de no volver a cerrar los ojos. O si estaba en el otro bando, el bando de los que habían decidido que el sueño no podía ser tan malo, que todo era una histeria colectiva, que el cuerpo necesita lo que necesita. Esa noche, la casa de Gillies estaba oscura. No había luz en ninguna ventana. El coche seguía en el camino de entrada. No volví a verlo. Al cuarto día las alucinaciones cambiaron de naturaleza. Hasta entonces habían sido periféricas, sombras, figuras borrosas al borde de la visión, objetos que durante un instante parecían estar en el lugar equivocado. Perturbadoras, sí, pero con una escala doméstica, manejable en la medida en que cualquier cosa aterradora puede ser manejable cuando uno aprende a no mirarla directamente. Pero al cuarto día empezaron a ser centrales, a ocupar el foco de la visión, a existir con una definición y una solidez que desafiaban el argumento del agotamiento. La primera fue en la playa durante mi caminata de amanecer. Estaba caminando por la franja de arena que queda entre las rocas y la marea baja, con el viento del Atlántico en la cara y el café en la mano, cuando vi, claramente, a unos 40 metros de distancia, una figura de pie en el agua hasta las rodillas. Estaba de espaldas a mí, mirando el horizonte, vestida con ropa oscura que el oleaje golpeaba sin que ella se moviera ni un centímetro. Pensé que era un bañista. Absurdo a esa temperatura y esa hora, pero posible. O alguien en crisis, lo que haría necesaria mi intervención. Me acerqué. Llamé. La figura no respondió. A unos 10 metros de distancia, empecé a distinguir algo que desorganizó mi percepción de una manera que todavía me cuesta transcribir. La figura no tenía profundidad. Era absolutamente plana, como un recorte de cartón, como una fotografía en escala de grises interpuesta entre el mar y el cielo. No proyectaba sombra sobre el agua, aunque el sol matutino lo habría exigido. Y cuando una ola un poco más grande que las demás pasó por debajo de ella, la figura no se movió porque la ola pasó a través de ella. Me detuve. La figura giró despacio. No tenía cara. Quiero decir, tenía el espacio donde debería haber una cara, la silueta correcta de una cabeza humana, pero donde deberían estar los rasgos, ojos, nariz, boca. Había solo un plano liso, negro, profundo de una manera que el término profundo no es capaz de contener. Como una puerta, como una abertura. Parpadeé y desapareció. Seguí caminando porque no sabía qué otra cosa hacer. Esa tarde encendí el ordenador y busqué noticias. Tuve que cavar hondo porque los medios principales seguían siendo vagos de manera sospechosa, pero en los foros y en algunos blogs independientes la situación era ya explícitamente catastrófica. En los últimos 7 días, estimaciones no confirmadas por ningún gobierno, obtenidas mediante triangulación de registros de personas desaparecidas, llamadas a servicios de emergencia y testimonios de testigos, situaban el número de desaparecidos a nivel global, en algún lugar entre 100.000 y 400.000 personas. El rango era tan enorme que decía más sobre el caos informativo que sobre los hechos mismos. Un periodista independiente en Glasgow había publicado un artículo, que fue borrado en menos de 2 horas, pero del que circulaban capturas de pantalla, en el que citaba a una fuente anónima dentro del gobierno escocés diciendo que Holyrood había recibido instrucciones directas de Westminster de no hacer declaraciones públicas sobre el fenómeno bajo ninguna circunstancia, que había una reunión de emergencia en curso en Bruselas con representantes de 34 países y que la OMS había clasificado internamente el evento como PAX, una categoría que, según el periodista, era una categoría de amenaza para la salud pública sin precedente que nunca había sido activada antes y para cuya activación el protocolo existente resultaba completamente insuficiente. En los comentarios del artículo, alguien que decía ser una investigadora del sueño en la Universidad de Edimburgo había escrito, antes de que el artículo fuera borrado: lo que vemos en los análisis de EEG de los sujetos que han tenido el sueño es algo que no existe en la literatura científica. No es sueño REM, no es sueño NREM. Es un estado cerebral sin clasificación previa, con patrones de actividad neuronal que coinciden parcialmente con los registrados en experiencias de muerte clínica, pero extendido en el tiempo de una manera que debería ser incompatible con la supervivencia neurológica, como si el cerebro estuviera siendo usado para algo que no es dormir. Hacia el final del 5.º día sin dormir encontré las notas del padre Ewan. El padre Ewan Macaulay era el sacerdote de la pequeña iglesia presbiteriana de Dunmorrow,
Un hombre de 70 y pocos años que yo conocía apenas de vista, del tipo de conocimiento superficial que se tiene de todo el mundo en un pueblo pequeño. Sabía cómo se llamaba, sabía dónde vivía, sabía que caminaba cada tarde por el acantilado norte con un bastón de madera y un perro llamado Seumas, y eso era todo. No era un hombre particularmente visible. Era el tipo de persona que existe en los bordes de los pueblos, necesaria y presente, y casi siempre ignorada. Encontré sus notas porque llamé a su puerta buscando compañía, o algo que pudiera darme la ilusión de compañía. A esas alturas, la soledad del agotamiento empezaba a tener un filo físico, un peso material que se añadía al ya considerable peso de los párpados. La puerta estaba abierta, el perro Seumas estaba dentro, quieto junto a la estufa apagada, sin ladrar. El padre Ewan no estaba. Sobre la mesa de madera oscura del estudio había un cuaderno de cuero negro abierto, con la pluma todavía en la página como si el hombre hubiera salido un momento y pensara volver. No tuve ningún reparo en leerlo. El decoro me importaba muy poco a esas alturas del agotamiento. Lo que el padre Ewan había escrito en las últimas páginas no era teología ni reflexión pastoral. Era arqueología. Había estado investigando algo, con la meticulosidad de quien ha pasado décadas tomando notas en márgenes de libros, y lo que había encontrado era esto. En distintas culturas a lo largo de toda la historia registrada, y con cierta regularidad también en tradiciones orales de culturas sin escritura, preservadas en transcripciones etnográficas del siglo XIX y XX, existían referencias a un evento que los textos llamaban de maneras distintas, pero que compartían una estructura común. Los sumerios lo llamaban, en una traducción aproximada, la apertura del cielo vacío. Las tradiciones chamánicas de algunos pueblos siberianos hablaban de la noche en que las estrellas recuerdan. Ciertos manuscritos medievales irlandeses, copiados de fuentes más antiguas en idiomas que los propios copistas no comprendían, describían el sueño que viene de fuera, con un vocabulario que sugería que el evento no era algo que ocurriera en la mente, sino algo que ocurría en el universo y que la mente simplemente registraba. Y en todos los casos, la consecuencia era la misma: un periodo de locura colectiva, de personas que dejaban de dormir o que dormían y no volvían, de ausencias y raptos, seguido por una oscuridad en los registros, un silencio en la historia, como si la civilización que había vivido el evento hubiera encontrado dificultades para seguir siendo civilización después. La última entrada del padre Ewan era de hacía 2 días. Decía solo esto: no creo que sea el diablo. El diablo es demasiado humano para esto. Lo que está intentando entrar no tiene nombre en ningún idioma que hayamos inventado, porque no existíamos cuando nació, si es que nació, si es que el concepto de nacimiento le aplica. Solo sé que las estrellas no son lo que hemos creído siempre. Son ventanas, y algo ha aprendido cómo abrirlas desde el otro lado. Debajo, escrito con trazo distinto, como si lo hubiera añadido apresuradamente, en mayúsculas: el sueño es la puerta, el soñador es la llave. Cerré el cuaderno. El perro Seumas me miró con sus ojos oscuros y tranquilos, y en esos ojos no había miedo, solo la indiferencia serena de quien ya ha procesado lo que los humanos seguimos intentando comprender. Al 6.º día sin dormir, Dunmorrow empezó a vaciarse. No de golpe, no como en una evacuación ordenada, sino de la manera gradual y silenciosa en que se vacía una habitación cuando la gente va saliendo una a una sin que nadie lo note, hasta que de pronto levantas la vista y estás solo. Por la mañana faltaban 3 personas en la cola de la panadería donde compré un bollo que no pude terminar de comer. Por la tarde, la calle Harbour estaba inusualmente quieta. Por la noche, al hacer el turno, me di cuenta de que podía ver la mayoría de las ventanas del pueblo desde el pequeño promontorio donde estaba la caseta de radio, y que la mayoría de esas ventanas estaban oscuras. No oscuras como cuando la gente duerme, con esa oscuridad doméstica y tibia que uno percibe incluso desde afuera. Oscuras como cuando los lugares están vacíos. Intenté hacer llamadas. El teléfono de Dougie Henderson sonó sin que nadie contestara. El teléfono de la farmacia, de la tienda de comestibles, del pub, nadie. Salí a caminar por el pueblo a las 2 de la mañana con una linterna y el corazón en la garganta, tocando puertas que nadie abrió, mirando por ventanas que no revelaban nada, cruzando calles que eran exactamente como siempre habían sido, excepto por la ausencia de cualquier ser humano dentro de ellas. Encontré huellas de zapatos en el barro al borde de los acantilados norte, docenas de ellas, de diferentes tamaños, que llegaban al borde y no volvían. No había señales de caída,
de lucha, de nada. Las huellas simplemente terminaban, con la misma tranquilidad definitiva con que terminan todas las cosas que no tienen explicación. El faro seguía girando. 12 segundos, 12 segundos, 12. Era la única constante que me quedaba. Volví a la caseta de radio y me senté frente al panel y encendí todas las frecuencias y escuché. Durante 1 hora no hubo nada, solo la estática, el susurro blanco del universo, que de repente me resultó más amenazante que el silencio, porque la estática tiene una textura que se parece demasiado a algo que aspira, que inhala, que tiene hambre. Luego, en la frecuencia de emergencia marítima, una voz humana, una voz que reconocí. Era la señora McPhee. No decía nada articulado. Era un sonido continuo, bajo, regular, como si estuviera tarareando algo, o como si estuviera repitiendo en un registro muy bajo una frase que sus cuerdas vocales ya no podían formar con claridad. Subí el volumen al máximo, ajusté la frecuencia con una precisión milimétrica, y en el límite de lo audible, casi disuelto en la estática, pude distinguirlo. No cierres los ojos, no cierres los ojos, no cierres los ojos. La variante me golpeó en el pecho como agua helada. Ya no era no debes volver a dormir, era esto, no cierres los ojos, como si el mensaje hubiera progresado, como si hubiera un nuevo nivel de urgencia que la versión anterior no alcanzaba a transmitir, como si lo que esperaba detrás de las estrellas ya no solo estuviera esperando. Al 7º día dejé de poder distinguir con seguridad que era real. Esto no ocurrió de pronto. Fue un proceso, como un tejido que se va deshilachando desde un extremo. Primero un hilo, luego 2, luego un grupo, y luego, en algún punto que uno no puede señalar con precisión, porque ya no hay suficientes hilos para hacer la señal. El tejido ya no es tejido sino un montón de fibras sin relación entre sí. Sabía que las figuras sin cara que aparecían en las esquinas no eran reales. Sabía que las sombras en los muros eran producto de un cerebro que llevaba 160 horas sin el mantenimiento que necesita para distinguir entre lo que está dentro y lo que está fuera. Pero saberlo intelectualmente y sentirlo como verdad son dos procesos completamente distintos, y al 7º día solo funcionaba el segundo. La geometría del pueblo había cambiado, no de una manera que pudiera fotografiarse o medirse. Dunmorrow seguía siendo Dunmorrow. Las mismas calles, los mismos edificios de piedra gris, el mismo muelle, el mismo faro. Pero las distancias no obedecían. Calles que siempre habían tardado 2 minutos en recorrerse, ahora tardaban 20 o 30 segundos. El camino al acantilado, que conocía de memoria, se ramificaba ahora en direcciones que no existían en ningún mapa. Una vez llegué a la tienda de comestibles, cerrada, vacía como todo lo demás, después de haber salido de la caseta de radio caminando en dirección opuesta. Y el cielo. Durante el día el cielo era el cielo, gris y bajo y oceánico como siempre, sin particularidad notable. Pero al anochecer, cuando la luz se iba y las primeras estrellas debían aparecer, lo que aparecía no eran las constelaciones habituales. Eran demasiadas. Las reconocí. Eran las mismas del sueño. La misma abundancia imposible, la misma geometría que ofendía el instinto, el mismo brillo fijo y sin parpadeo. Y detrás de ellas, podía verlo ahora incluso despierto, podía sentirlo como se siente la presión antes de un trueno, en el pecho y en los dientes, eso, lo que esperaba, lo que llevaba esperando un tiempo que los humanos no tenemos unidad de medida para cuantificar. Me di cuenta entonces de algo que había estado rondando mi mente desde que leí las notas del padre Iwan, pero que había conseguido mantener a distancia. Si el sueño era la puerta y el soñador era la llave, entonces lo que estaba haciendo yo, mantenerme despierto, resistir, no era necesariamente una estrategia de supervivencia. Podía ser simplemente la estrategia que yo había elegido. Pero quizás no había estrategias de supervivencia reales. Quizás las dos opciones, dormir y desaparecer o no dormir y perder la mente, eran las únicas disponibles. Quizás no había ningún lado al que escapar. Y entonces pensé en algo peor todavía. Pensé, ¿y si el mensaje no era una advertencia? ¿Y si no debes volver a dormir? ¿No era una instrucción para protegernos, sino una instrucción para mantenernos despiertos? ¿Y si la privación de sueño prolongada, las alucinaciones, la ruptura de la percepción, la disolución gradual de la barrera entre lo real y lo no real, era exactamente lo que la cosa detrás de las estrellas necesitaba? No el sueño como puerta, sino la mente rota como puerta.
no el soñador inconsciente como llave, sino el ser despierto y deshecho, cuyas defensas cognitivas han colapsado una a una hasta que ya no hay filtro entre lo que está dentro y lo que está fuera. Lo había estado haciendo yo mismo. Lo habíamos estado haciendo todos los que habíamos decidido no dormir, colaborando, sin saberlo, abriendo la puerta desde este lado. Esta comprensión llegó con la claridad brutal que a veces tienen los pensamientos cuando la mente ya no tiene recursos para defenderse de ellos, y me senté en el suelo de la caseta de radio con la espalda contra el panel de transmisión y las rodillas contra el pecho, y me quedé así durante un tiempo que no puedo cuantificar. Afuera, el faro seguía girando. 12 segundos, 12 segundos, 12. Fue en ese momento cuando ocurrió lo que no esperaba. El panel cobró vida detrás de mí, no de manera gradual, de golpe, con la urgencia específica de las señales de emergencia, todos los indicadores en rojo, todos los altavoces encendidos simultáneamente. Me puse de pie. Ajusté el headset con dedos que temblaban con una frecuencia constante y baja, como cuerdas de guitarra tocadas por alguien que no sabe tocar. Era una señal de Stornoway, la coordinadora costera de la que llevaba días sin recibir comunicación. La voz al otro lado, una voz de mujer que no reconocí, tensa con una contención profesional que apenas tapaba el pánico debajo, decía esto: protocolo silencio blanco. Repito, protocolo silencio blanco. Todas las estaciones costeras de las Hébridas deben cesar transmisiones no esenciales e iniciar procedimientos de aislamiento. Estamos recibiendo reportes de anomalías de percepción masiva en toda la costa noroeste. La situación... Hubo una pausa larga. Detrás de la pausa, algo que podría haber sido estática pero que tenía demasiado ritmo para ser solo estática. «No cierres los ojos», terminó la voz, y la señal se cortó. Me quedé mirando el panel apagado durante lo que debieron ser varios minutos. Luego, muy despacio, tomé este cuaderno del cajón donde siempre lo guardo y empecé a escribir desde el principio. He estado escribiendo desde entonces. No sé cuánto tiempo ha pasado. La luz afuera ha cambiado 2 veces, creo, lo que significaría que han pasado al menos un día y una noche, pero el tiempo sigue sin funcionar correctamente y no confío en mi propia percepción de su transcurso. Sigo sin dormir. Sigo sin saber si eso me protege o me destruye, o si esas dos cosas son lo mismo. El cielo nocturno, cuando me atrevo a mirarlo desde la ventana de la caseta, sigue siendo el del sueño. Las estrellas imposibles, la geometría que ofende algo innombrable. Y detrás, siempre detrás, eso, lo que no tiene nombre, lo que no tiene tamaño comprensible, lo que espera con la paciencia de algo que no tiene concepto de urgencia, porque el tiempo, para ello, no es una dimensión limitada, sino un material sin fin del que puede tomar cuanto necesite. Pero hay algo nuevo esta noche que no había notado antes, o que no había podido notar antes porque mi mente no estaba todavía lo suficientemente rota para percibirlo. Las estrellas se están moviendo, no como se mueven las estrellas normalmente, ese movimiento lento y majestuoso que refleja la rotación de la Tierra y que los astrónomos miden en arcos por hora. Se mueven de otra manera. Se mueven como se mueven las piezas de un mecanismo cuando ese mecanismo se activa. Convergiendo, ordenándose, dejando espacios entre ellas que no eran visibles hasta ahora, espacios que forman una forma, o el borde de una forma, o la sugerencia de una forma cuya escala completa está más allá de lo que el ojo, o la mente, o cualquier instrumento que los humanos hayamos inventado, puede abarcar. Creo que está terminando de abrir algo. No sé si es la puerta. No sé si soy yo la llave. No sé si el padre Iwan tenía razón en todo, en parte o en nada. No sé si los que durmieron y desaparecieron están muertos o en otro lugar o en ningún lugar, o si ningún lugar es siquiera una categoría que aplique a lo que les pasó. No sé si los que se quedaron mirando el cielo con esa quietud de estatua estaban siendo consumidos o convocados, o simplemente testigos de algo para lo que no teníamos ni vocabulario ni marco de referencia, ni modo de sobrevivir con la mente intacta. Lo que sé es esto: el faro ha dejado de girar. Lleva quizás 20 minutos quieto, su luz apuntando fija hacia el mar abierto como un dedo que señala hacia afuera, hacia el horizonte donde el Atlántico se encuentra con el resto de lo que hay, que resulta ser mucho más de lo que habíamos imaginado y mucho menos de lo que necesitamos. Y en la frecuencia de emergencia, que dejé encendida, hay ahora un sonido que no es estática y no es voz,
y no es nada que yo pueda identificar comparándolo con nada que haya escuchado antes. Es un sonido que parece venir de muy lejos y de muy cerca al mismo tiempo. Un sonido que parece tener temperatura. Un sonido que, si lo escucho demasiado tiempo, comienza a sonar como mi propio nombre. No voy a seguir escribiendo mucho más. No porque no tenga cosas que escribir. Tengo todo el miedo del mundo, que no cabe en ningún cuaderno, sino porque la mano no me obedece bien y la luz de la linterna está fallando, y porque hay algo en la ventana de la caseta de radio que no debería estar ahí. No es una sombra. Esta vez tiene cara. Tiene mi cara. Me está mirando desde afuera, desde el lado del mar, desde donde no hay ningún cristal que refleje nada, y me está mirando con mis propios ojos, y en mis propios ojos, en los ojos que me miran desde afuera de una ventana que da sobre el vacío y el océano, y todo lo que hay más allá del océano y más allá de eso, hay algo que reconozco: hambre. Si alguien encuentra este cuaderno, no duerma, pero tampoco crea que no dormir le salvará. Solo crea esto: hay cosas en el universo que existían antes de que existiéramos nosotros, que existirán después de que no existamos, y que durante el breve paréntesis de nuestra existencia nos han tolerado con la indiferencia con que se tolera una mancha de polvo en una superficie que de todas formas no se piensa limpiar. Y a veces, no siempre, no con regularidad predecible, sino en intervalos que obedecen a una lógica que no podemos comprender, una de esas cosas recuerda que estamos aquí. Y mira, el faro sigue quieto. Las estrellas han terminado de moverse. No cierres los... El cuaderno de Callum Drever terminaba ahí, en mitad de la frase, con la tinta todavía húmeda cuando fue encontrado 3 semanas después por un guardacostas enviado a verificar por qué la estación de radio de Dunmorrow había dejado de responder. El pueblo estaba vacío. El panel de transmisión seguía encendido. La taza de café de Callum todavía tenía algo de calor cuando el guardacostas la tocó, aunque las temperaturas registradas en la caseta hacían eso imposible. El faro había vuelto a girar. Nadie supo explicar cuándo ni por qué se había detenido. En el informe oficial, Dunmorrow fue clasificado como zona de despoblación inexplicable, categoría creada específicamente para ese caso y para los 22 casos similares documentados en esa misma semana en 7 países distintos. El informe no está disponible al público. Nadie ha vuelto a vivir en Dunmorrow. Quienes se acercan al pueblo dicen que el silencio allí tiene una textura que no tienen los silencios normales, y que de noche, si uno mira el cielo desde el acantilado norte, las estrellas parecen demasiadas, y parecen quietas, y parecen mirar.